Josephine Armstrong fue una mujer negra que nació siendo esclava, pero obtuvo su libertad después de la Guerra Civil estadounidense. Ella tuvo una hija llamada Mary Mayan Albert, y ella le dio un nieto un 4 de agosto de 1901, al que llamaron Louis Daniel Armstrong, mejor conocido como Louis Armstrong, mejor conocido en Latinoamérica como Lucho Brazofuerte. Con el tiempo se convertiría en uno de los más importantes artistas de jazz de la historia. ¿Cómo ocurrió esto? Lo averiguaremos en Armstrong, la sonrisa del jazz. Lucho nació en el seno de una familia muy pobre. Creció en uno de los barrios marginales de New Orleans, y la situación se puso peor cuando su padre William Armstrong se fue por cigarros. Y así transcurría su vida en su barrio hasta que a los 11 años lo detuvieron. ¿Qué hizo Luchito para terminar en esa situación con 11 años? Pues decidió ser corroncho, o sea naco, porque en aquel momento en que dejó de ser 31 de diciembre y fue 1 de enero de 1912, tomó una pistola y disparó al aire para despedir el año viejo. Entonces lo mandaron a la correccional Colored Wave Home. Debido a su pobreza aprendió a ganarse la vida desde pequeño, trabajando como chatarrero por un tiempo. Comprando todo tipo de fierro viejo que ya no le sirva. Y mientras andaba por la street, se dio cuenta del terrible odio racial que existía en los Estados Unidos en aquella época. Por primera vez notó que era tratado diferente, y como él mismo contaba, finalmente acabó comprendiendo que era por el color de su piel. Pero la vida un día le sonrió, y consiguió trabajo con una familia de inmigrantes judíos lituanos, llamados los Karnofsky, quienes lo aceptaron como uno más de la familia. Pero el racismo también existía contra los blancos, ya que los Karnofsky eran judíos, y el resto de blancos los discriminaban. Lastimosamente Lucho estuvo varias veces en el reformatorio por delitos menores. Allí se dictaban talleres y el director le dijo un día: «Lucho, me tenés harto. ¿Cuántos instrumentos tocás, papá?» «0. Pues aprende a tocar algo, perri». Pero él no tenía ni un peso. Entonces el señor Karnofsky le compró una corneta. ¡Soy fan de este hombre! Aquí. Eternamente agradecido y a pesar de ser evangélico, Louis Armstrong llevó el resto de su vida una estrella de David colgando del cuello en honor a su familia adoptiva, y así aprendió a tocar la corneta en el reformatorio, y hasta lo llevaron a un programa en España. En 1914, tras su salida del reformatorio, trabajó como vendedor de carbón, repartidor de leche, estibador de barcos bananeros y otros empleos. Finalmente trabajó en los cabarets de Storyville. Allí conoció al cornetista Joaquin Oliver, quien fue su mentor y casi una figura paternal para él. Para 1918 ya tenía una reputación ganada como cornetista, y fue contratado por muchas bandas, periodo que él consideró como su universidad, ya que aprendió muchísimo tocando con tanta gente. Para 1922 se fue a Chicago, y formó parte de la banda más importante de la ciudad junto a su mentor Oliver, y entonces participó por primera vez en grabaciones para la disquera Oke Records, y de paso se casó con la pianista de la orquesta Lillian Harding. Esta sería la primera de 4 esposas que tendría a lo largo de su vida. Después se fue a los Nueva York y formó parte de la orquesta afroamericana más importante del momento, la Fletcher Henderson, y para armonizar mejor con otros músicos se pasó a la trompeta. Y entonces dijo: «Quiero aprender a leer música». Y lo hizo. Después dijo: «Ya es 1925. Me regreso a Nueva Orleans y voy a empezar a grabar bajo mi propio nombre. Y tendré juegos de azar y mujerzuelas». Fue así como creó 2 formaciones, los Hot 5 y los Hot 7. Y nacieron éxitos como Potato Head Blues o Moguls, una canción sobre la maracachafa, porque a Lucho le gustaba andar en modo Habemos Papa, o sea, tirando humo como buceta vieja. El trabajo de Armstrong con ambos grupos se convirtió en un clásico dentro de la historia del jazz, siendo enormemente influyente y reinterpretado por otros músicos. Y un día de 1926 grabó Heebie Jeebies, una canción que haría más famoso a Armstrong, ya que implementaba el estilo vocal llamado scatting.
lo cual era básicamente soltar sonidos por la boca sin ningún sentido sobre la instrumental. El estilo ya existía, pero Armstrong lo popularizó y gracias a él existen canciones como Chacarrón, El Pavo, El Suazua o el Chucurrucuchucuchú. La década de los 20 estaba siendo genial para Lucho, y aquí va una de esas historias chéveres. En 1928, Mark Fisher, Larry Shea y Joey Goodwin escribieron When You're Smiling, y Armstrong la grabó un año después. Abro plátano. Esta es para mí una de sus mejores canciones. Cierro plátano. Esta canción tiene muchas notas largas y sostenidas, y cuando los músicos en Norfolk la escucharon intentaron tocarla. El primero lo intentó pero no lo logró. El segundo tampoco pudo. El tercero no la terminó, y hasta el mejor de ellos se quedó colgado con las notas altas. Entonces alguien dijo: la verdad es que tocar esa canción es imposible. Para mí que Lucho usó un instrumento especial. La magia está en el instrumento y no en el hombre. Entonces, por cuestiones de la vida, Lucho fue a Norfolk y tocó para un montón de gente, incluyendo los músicos que estaban atentos a sus notas. Y cuando finalmente sonó la canción, Lucho llegó a las notas más difíciles y las tocó en la cara de todos. Y entonces los músicos dijeron: no hay truco. La magia está en el trompetista y no en el instrumento. Y así Armstrong les cayó la boca a los trompetistas de Norfolk, y a Barney, que le mintió y le dijo que era real. Pero entonces llegaron los años 30, y nuestro prota pasó de cantar su ya respetado jazz de Dixieland a cantar música más popular, instrumentales hawaianos, romances melosos, mariachis ibéricos, y hasta empezó a aparecer en películas de comedia. A esta velocidad, Armstrong se convertiría en la primera estrella multimedia afroamericana de Estados Unidos, y eso le traería mucho odio por parte de blancos conservadores. No, qué rabia, parce, qué rabia. Y por parte de afroamericanos que sentían que Armstrong los estaba traicionando. Y encima esos mismos afroamericanos lo marcaron como tío Tom. ¡Qué mal! O como dirían en Latinoamérica, lo trataron de vendido. Los afroamericanos veían a Lucho como un mayordomo que seguía las órdenes de blancos. La situación era rara. El trompetista era un orgullo para la raza negra cuando se hablaba de Louis Armstrong, el negro que superó la pobreza, que mantenía la humildad, que revolucionó el jazz, que tenía carisma y una gran sonrisa. Pero no querían a Louis Armstrong, que actuaba y hacía música popular. Es decir, amaban a la persona pero no al nuevo artista. Sin embargo, hasta en este aspecto Lucho fue un grande, porque logró colarse entre blancos siendo negro, y se quedó entre ellos aunque se habían referido a él como el que hacía ruidos rítmicos de la jungla, el de la fisonomía de hipopótamo, o el del rugido de gorila grave, y nuestro prota aguantó todas esas críticas, y hasta guardaba un recorte de un periódico en el que lo llamaban gorila. Sabía que no lo querían, pero no les dio el gusto de retroceder, y tal vez, sin saberlo, estaba abriendo camino para las siguientes generaciones de músicos negros que contagiaron con su arte a gente blanca. ¡Grande Lucho! Este muchacho me llena de orgullo. De gira por Nueva Orleans, su ciudad natal, Armstrong repartió dinero en efectivo en la calle, como 6ix9ine, y regresó al reformatorio donde un día fue encaminado hacia la música, y les compró un aparato de radio, y fue el primer afroamericano en hacer sus propios anuncios en la radio de la ciudad, y el primero en publicar una autobiografía. Y finalmente se acabaron los años 30 y se compró una casita en Queens, y grabó la banda sonora de la película New Orleans de 1947. Y el negocio de la música cambió y ya no era viable tener una orquesta de 16 músicos. Entonces Lucho fundó sus Hi-Fis. O sea, redujo su banda a 5 músicos y volvió al estilo Dixieland que lo había hecho triunfar. Y llamó a su banda All Stars, como el juego de Mario Bros, y apareció como en 30 películas. El punto es que ya se había ganado al público afroamericano de nuevo. Ojalá pasen por Premier Caracol sus películas. Seguro que sí. Entonces llegó la década de los 50, y en 1959 Lucho sufrió un ataque al cocoro.
pero sobrevivió. Y en 1964 grabó el que sería su tema más vendido, Hello Dolly, alcanzando el número 1 en la lista de Billboard Hot 100 y en la lista Easy Listening de los Estados Unidos, lo que lo llevó a ganar el premio Grammy a la canción del año y a la mejor interpretación vocal pop masculina. La canción se encuentra en el álbum Live Recording, junto con otro tema clásico de Armstrong, Jeepers Creepers. Pero aún en los 60s, con tanto hippie, seguía existiendo el racismo. Entonces Bob Thiele y George David Weiss escribieron What a Wonderful World en 1967 específicamente para Armstrong, con el fin de calmar las aguas políticas y raciales que vivía Estados Unidos, pero no lo apreciaron, y solo vendió 1000 copias. Pero en el Reino Unido la canción escaló hasta convertirse en la más vendida de 1968. Sin embargo, la vida no siempre es color de rosa, y en 1971 le volvió a fallar el corazón. Gracias a esto se vio obligado a guardar reposo durante 2 meses, hasta que un 5 de julio se reunió nuevamente a tocar con su grupo, y al día siguiente, en Corona, Queens, Nueva York, murió mientras dormía por complicaciones de su corazón, casi un mes antes de cumplir 70 años. Billie Holiday, Bing Crosby o Frank Sinatra son ejemplos de cantantes que fueron influenciados por Armstrong. Sus canciones han aparecido en comerciales, series de televisión, películas, anime y videojuegos, y con el tiempo se convirtió en una de las caras más icónicas del jazz y uno de los artistas más carismáticos y recordados del siglo XX. Gracias por permanecer bajo las estrellas. Mi nombre es Oscar Conde, y recuerda, no importa si tuviste un mal día, quizá mañana sea mejor. Nos vemos.